Yo estaba solo, sin esperanza, vivía tan triste, lejos de ti, porque decidiste salvarme de muerte, cambiaste tinieblas por sendas de luz. Por tu gracia, Señor, alcancé la salvación. Por tu gracia, Señor, limpio soy. Del pecado limpio soy, Por tu gracia, Señor, sin cadenas estoy. Por tu gracia, Señor, viviré. Por siempre yo viviré. Yo estaba solo, sin esperanza, vivía tan triste, lejos de ti, porque decidiste salvarme de muerte, cambiaste tinieblas por sendas de luz. Por tu gracia, Señor, alcancé la salvación. Por tu gracia, Señor, del pecado limpio soy. Por tu gracia, Señor, ya sin cadenas estoy. Por tu gracia, Señor, por siempre yo viviré en tu mansión. Buenas tardes, hermanos. Buenas tardes. Dios les bendiga. A los hermanos que ya están conectados a través de mi muro personal, muy buenas tardes a todos. La Iglesia de Cristo en Ciudad Madero les envía un saludo. Gracias a Dios que nos da la oportunidad, mis hermanos, de estar en este jueves para estudiar la bendita palabra de Dios. Siempre es importante, mis hermanos, que vayamos aprendiendo más y más en los conceptos bíblicos, que la palabra de Dios siempre nos ayuda a entender lo que nosotros como hijos de Dios y cristianos, pues sobre todo tenemos que aprender. Mire, algo curioso, hermanos, que el mundo religioso en el cual está en toda la tierra, en todos los lugares donde vamos, vemos un mundo de religiosidad muy diferentes. Cada quien, hermanos, cree lo que quiere, interpreta la palabra de Dios de una manera personal, y cada quien, hermanos, tenemos cierta discusión en ocasiones, porque hay cierta ambigüedad entre las cosas que en ocasiones estamos viendo con respecto a la palabra de Dios. Y uno de los asuntos que ha tenido mucho auge o preguntas en ocasiones, incluso para la Iglesia de Cristo también, cuando no entendemos los conceptos bíblicos. Por ejemplo, la pregunta de hoy es: ¿quién es el pastor en la iglesia? ¿O qué son los pastores en la Biblia? Propiamente, hermanos, ¿qué son los pastores o quiénes son los pastores de la Biblia? Los que habla la palabra de Dios. Buenas tardes, hermanos. Hermana Mari, Dios les bendiga. Gracias por siempre acompañarnos en este jueves a las 6 de la tarde. También mi hermano Ángel Árraga, Ociel Lerma. Saludos, mis hermanos, a todos. Gracias por ser muy puntuales. También la hermana Marta Lárraga. También Lisette Rodríguez, Daniel Cerda de San Fernando, Tamaulipas, a través del 87.9 FM, su radio amiga en la ciudad de San Fernando, Tamaulipas, una estación de radio, mis hermanos, que es auspiciada o apoyada por la Iglesia de Cristo, Paso Real, allá en San Fernando, Tamaulipas, y que también nos da la oportunidad de estar transmitiendo en esta tarde a través del canal que mi hermano Daniel Cerda tiene y a través también de la emisión de radio 87.9 FM. Y también nuestro hermano comparte a diferentes páginas que hay en la red, en las redes sociales. Así que gracias a todos mis hermanos. Y vuelvo a la pregunta: ¿por qué? ¿Por qué hay tanta diferencia? ¿Por qué incluso en la Iglesia de Cristo, bueno, sabemos los que son los pastores? La Iglesia lo sabe. ¿Por qué? Porque la Iglesia de Cristo, hermanos, obviamente es enseñada a través de la disciplina propiamente, única y exclusivamente de la palabra de Dios. Pero cuando hablamos del ámbito de religión,
antes de ir a la oración. Cuando hablamos del ámbito de religión, hermanos, el pastor en algunos lugares es un ministro que tiene una congregación de fieles a su cargo. Y este concepto, hermanos, se utiliza básicamente lo que se llama como cristianismo evangélico, protestantismo y algunas otras denominaciones que utilizan este término pastor. Pero que la palabra de Dios, hermanos, en la Biblia nunca usted va a encontrar a una persona nada más, como en este caso, como un ministro que se llame pastor. En la Biblia, le aclaro, en la palabra de Dios. En el ámbito religioso, bueno, hay muchos términos diferentes. La Biblia es diferente. Vamos a orar, mis hermanos, por favor. Acompáñenme a hacer una oración. Gracias, Padre, porque nos permite reunirnos en esta tarde. Le damos gracias por la vida que nos da, por la salud, por la oportunidad de estar a través de estas señales en comunión con mis hermanos. Primeramente con usted, directamente hasta el cielo, porque siempre queremos estar cerca de usted. Y asimismo también, Padre, porque nos permite comunicarnos con mis hermanos que ya se han conectado. Algunos se conectarán más tarde. Y pedimos, Padre, que siga bendiciendo a su iglesia. Como iglesia de Cristo que somos, tenemos el propósito de hablar donde la Biblia habla y de callar donde la Biblia calla. Utilizar únicamente su bendita palabra en los términos que usted, nuestro Dios, nos enseña, que usted inspiró. Obviamente el Espíritu Santo inspiró a los santos hombres, y tener la seriedad necesaria para hablar conforme a la palabra de Dios y no conforme a la palabra de hombre. Bendíganos Dios en esta tarde para que podamos estudiar este tema y podamos estar muy claros quiénes son los pastores en la Biblia. Cuando hablamos de la organización de la iglesia, hablando congregacionalmente, cómo se organizaba la iglesia, en el primer siglo, y cómo debería de hacerlo 21 siglos después, que no debería haber ningún cambio. La iglesia bíblica nos da la pauta para la forma en la cual debemos de trabajar, debemos de organizarnos y debemos sobre todo tener liderazgo. Le pedimos estas cosas en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Bien, hermanos, cuando la gente, mayormente hablando, gente religiosa que tiene una religión, piensa directamente en la palabra pastor, le viene a la mente al líder principal de una congregación, de cierta sección de la congregación o de cierta área. Por ejemplo, hay pastor de alabanza, hay pastor asociado, hay pastor de niños. Hermanos, y muchas veces todos estos términos no aparecen en la Biblia. Para empezar directamente, pastor, hablando de uno solo, nunca en el Nuevo Testamento lo va a encontrar. Recuerde que en el Nuevo Testamento es donde está la Biblia. Perdón, la iglesia, me estoy confundiendo un poco, es la iglesia. Hablando de la iglesia en el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento, hermanos, obviamente nada más había una profecía o profecías. Tanto en Daniel capítulo 2, Isaías capítulo 2, usted va a encontrar profecías y otras mucho más que hablaban directamente de la iglesia. Por lo tanto, hermanos, en el Nuevo Testamento, cuando hablamos de la iglesia que se establece en el libro de los Hechos, capítulo 2, ahí es cuando inicia la iglesia, cuando el poder del Espíritu Santo viene, el Espíritu Santo es derramado en el aposento donde estaban los apóstoles, hermanos, y es cuando directamente comienza lo que es la iglesia en la Biblia. Cristo dijo: sobre esta roca edificaré a futuro mi iglesia. A partir de Hechos 2:47, la iglesia, la Biblia se refiere a la iglesia como algo actual, algo ya aquí, ya establecido. Por lo tanto, hermanos, entonces Cristo decía en Mateo 16, decía el Señor Jesucristo: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Todavía no estaba. Por lo tanto, hermanos, entonces cuando la iglesia se establece allá en Jerusalén, según Hechos 2, hermanos, usted puede recordar que la organización de la iglesia bíblica era muy diferente a como el día de hoy está organizada. De hecho, hay muchas diferencias que si usted no pertenece a la iglesia de Cristo y nos visita algún día, va a notar cosas diferentes. Porque la iglesia de Cristo, hermanos, está sobre todo con el propósito
de llevar a cabo el restablecimiento de la iglesia primitiva. Nunca tenemos autorización para cambiar absolutamente nada. Nada, porque la Biblia, hermanos, es lo que nos dice como la iglesia, y la iglesia 21 siglos después debe de ser igual. No tenemos autorización. Nadie. Por lo tanto, en la iglesia, hermanos, usted va a ver la iglesia de Cristo, no tenemos música, no pedimos diezmos, tenemos la Santa Cena cada semana, como dice Hechos 27, y le podemos explicar cada punto de adoración con la palabra de Dios. Hermanos, porque no estamos jugando con la Biblia, mucho menos con lo que la iglesia necesita hacer para adorar al Dios del cielo, conforme al mandamiento y la enseñanza directamente de la Biblia. Por lo tanto, ¿quién es el pastor? Volvemos a la pregunta. Hermanos, la palabra pastor inmediatamente incluso ha llegado a gente donde su servidor ha estado, y lo primero que me preguntan es, ¿usted es el pastor? Le digo, no, yo soy el predicador, yo soy el ministro, yo no soy pastor. ¿Por qué no soy pastor? Se lo voy a explicar más adelante. Yo soy únicamente ministro de la palabra de Dios. ¿Dónde encontramos eso? Lucas capítulo 1, verso número 2. Mire, en Lucas capítulo 1, versículo 2, ¿por qué yo me llamo ministro? Bueno, porque la Biblia a mí me llama ministro. Dice Lucas 1, 2, tal como lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Por lo tanto, mis hermanos, gracias por los saludos a todos. Yo únicamente, mis hermanos, bíblicamente somos ministros de la palabra de Dios. Yo no soy pastor, yo soy ministro, porque la Biblia en Lucas capítulo 1, versículo 2. Ahora, en segunda carta a Timoteo capítulo 4, versículo 5. Segunda carta al joven Timoteo por el apóstol Pablo, capítulo 4, verso número 5. En ese texto, hermanos, dice, pero tú, le dice Pablo a Timoteo, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones y haz obra de evangelista. ¿Cómo me llama la Biblia también a mí? Evangelista. Hermanos, uno que obviamente lleva el evangelio a alguien que no lo tiene. ¿Qué es el evangelio? El evangelio, hermanos, se traduce como las buenas nuevas. Pero básicamente, hermanos, Pablo presenta el evangelio en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, diciendo propiamente, hermanos, que la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo es el evangelio. Eso es el evangelio. Por lo tanto, hermanos, ¿qué hacemos los evangelistas? Compartimos el evangelio de Jesucristo a las personas que quieran recibirlo. En primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 7, primera carta a Timoteo, capítulo 2, verso 7, el apóstol Pablo dice, por eso yo fui constituido predicador. Yo soy predicador, soy ministro, soy evangelista, pero yo no soy pastor. No, porque no tengo esa conformación que ahorita le voy a explicar. Entonces dice primera de Timoteo 2:7, por esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento. Y también dice Pablo, soy maestro de los gentiles en fe y en verdad. En segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 11, Pablo también insiste, del cual yo fui constituido predicador y apóstol. Hermanos, en el Nuevo Testamento usted va a encontrar la palabra ministro, evangelista, predicadores, pero no va a encontrar hablando singular, pastor, única y exclusivamente cuando se refiere a Jesús, como el buen pastor. Recuerde, Él es el buen pastor, nada más hablando de uno. Pero después del libro de los Hechos, cuando se establece la iglesia, hermanos, es cierto. En Efesios capítulo 4, versículo 11, allí está la conformación de los miembros del equipo de trabajo en la iglesia. Efesios capítulo 4, verso número 11, dice la Sagrada Escritura, y Él mismo constituyó, hablando de Cristo, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Es decir,
El Señor Jesucristo, hermanos, organizó a la iglesia de tal manera que tuviera lo necesario para el arranque de la iglesia cuando se establece la iglesia. La iglesia necesitaba entonces apóstoles, ocupaba también profetas, necesitaba evangelistas como Felipe, aquel que evangelizó al eunuco, él era Felipe el evangelista. Y también habla de pastores y maestros. Ahora, una vez que se establece la iglesia, mis hermanos, una vez que la iglesia es establecida, y obviamente el apóstol Pablo anduvo por muchos lugares de Asia, estableciendo congregaciones, obviamente, hermano, la iglesia de Cristo crecía y crecía y crecía y se multiplicaba. Pero obviamente, hermanos, para poder establecer la iglesia, hacía falta el trabajo de los apóstoles, cosa que ya no hay. Apóstoles no existen el día de hoy. El libro de los Hechos, capítulo 1, nos dice cuáles son los requisitos de los apóstoles. Y uno de los requisitos, hermanos, de los apóstoles es que haya comenzado desde que Jesucristo comenzó el ministerio hasta que Jesucristo fue recibido en el cielo. Tiene que ser testigo, dijo Pedro. Por lo tanto, si no hay alguien aquí en la tierra en el siglo XXI que haya sido testigo desde el inicio del ministerio y que haya visto al Señor cuando fue ascendido al cielo, no puede haber apóstoles. Hablando en el primer término que la Biblia habla. Por lo tanto, hermanos, entonces, recuerde que la institución, el establecimiento de la iglesia ocupó del trabajo de los apóstoles, de los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros. Fíjese bien, pastores. Está hablando de congregaciones individuales. Cada congregación tenía propiamente sus pastores. Hermanos, entonces yo pregunto algo. La descripción bíblica de un pastor, la misma que mi idea, obviamente, de un pastor, ¿podría ser igual, idéntica a la palabra de Dios? Mire, en la palabra de Dios, hermanos, encontramos términos muy diferentes. Pero déjeme decirle algo también. Déjeme mencionarle algo porque así nada más le voy a comentar brevemente. Aunque en la Biblia lo que es pastores, ancianos, obispos, aparecen los tres. Pero directamente, hermanos, estos tres términos del griego, que son diferentes, habla de la función de una misma persona, de una misma persona. Hermanos, que son sinónimos que se utilizan en el Nuevo Testamento. Ahora, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, pastor, vamos a rezar, pastor. El pastor hermanos, yo no soy pastor, le repito, yo no soy pastor. Me gustaría ser un pastor dentro de los pastores en la iglesia. Porque bíblicamente, hermanos, jamás aparece singular un pastor en una congregación del Nuevo Testamento en la Biblia. Nunca. Usted va a encontrar siempre que cuando menos en la palabra plural, va a encontrar siempre pastores, obispos, o va a encontrar también ancianos. Fíjese, plural. Pastores, ancianos, obispos. Eso quiere decir, mis hermanos, eso quiere decir propiamente que cuando hablamos del trabajo que la iglesia, alguien va a cuidar a la iglesia, alguien va a alimentar a la iglesia y alguien se debe de preocupar por las almas de la iglesia, la Biblia dice que son los pastores, no el pastor, los pastores. Ahora, le comentaba algo. El pastor es muy popular en las iglesias evangélicas, pentecostales y otras más. Pero cuando nosotros hablamos obispo, el término obispo no lo usamos regularmente la mayoría. Y cada palabra pastor lo relacionamos con la iglesia evangélica, pentecostal. Cuando hablamos de obispo, hablamos de la iglesia católica romana, la iglesia episcopal, la iglesia anglicana. O sea, hay un grupo de varias iglesias o grupos religiosos que tienen obispos. Cuando hablamos de ancianos, por ejemplo, sabemos que los mormones, el día de hoy, ellos tienen jóvenes que se le llama elder. El joven es un obispo, un anciano, perdón, en las cuales obviamente
en la iglesia mormona, que es la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, a los evangelistas jóvenes que los envían a otros lugares, que no se quedan en su casa, hermanos, a ellos les dan el título, traen un gafete aquí, y el título dice elder. ¿Qué significa elder? Anciano. ¿Es un anciano bíblico? No. Pero es un anciano que ellos, como grupo religioso, deciden darle, pero que Dios no lo da. Dios no llama elder o anciano a un joven. Anciano es otro tipo de persona en la palabra de Dios. Entonces, hermanos, recordemos que estos términos, por ejemplo, le iba a leer aquí en Carta a los Filipenses, capítulo 1, versículo 1. En la palabra de Dios, hermanos, en Filipenses 1:1, Pablo escribe bajo la inspiración de Dios y dice: Pablo y Timoteo, siervo de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús, que están en Filipos. Una carta, hermanos, que está dedicada a la iglesia del siglo I, mucho tiempo atrás. Estaban en una ciudad de Asia que se llamaba Filipos. Obviamente a la gente de ahí se le llamaba filipenses. A los de México se les llama mexicanos. A este tipo de personas, hermanos, a los filipenses en la ciudad de Filipo, esta carta va dirigida, dice, a siervos de Jesucristo, a todos los santos en la iglesia, en Cristo Jesús, que están en Filipo, con los obispos y los diáconos. Capítulo 1, versículo 1, carta a los filipenses. Habla de tres grupos de personas. El primer grupo son los santos. La Biblia, hermanos. La Biblia le llama a los vivos, a nosotros, que somos bautizados por la fe en el Señor Jesucristo, nos llama santos. Por lo tanto, hermanos, luego sigue otro término: obispos. Hermanos, el obispo propiamente es el líder de la iglesia, y luego habla de los diáconos. Déjenme leerle otro texto que estaba recordando. Primera de Corintios, capítulo 1, en el versículo 1 y 2. En la primera carta a los Corintios, dice la palabra de Dios, Primera de Corintios 1:1, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Versículo 2, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. ¿Quiénes son los santificados? La iglesia. Hermanos, en la Biblia los santos son los que están vivos y que han depositado su fe en el Señor Jesucristo. Por eso Pablo dice a la iglesia de Corinto, a la iglesia que está en Corinto, a los santificados. Bueno, ¿cómo somos santificados? A través de la fe de Jesucristo, siendo levantados de las aguas del bautismo. Hermanos, entonces los términos bíblicos son importantes en cuanto a la fe. Por lo tanto, hermanos, entonces recordemos que para poder encontrar en la Biblia propiamente quiénes son los pastores, tenemos que ir a Efesios 4:11, que ya le mencioné. Efesios 4:11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Entonces, bíblicamente, ¿quiénes son los pastores? Vamos a leer, hermanos, Lucas capítulo 2, versículo 8. Le quiero leer este versículo para que entienda o le quede claro que hay otro tipo de pastores también, hablando físicamente en cuanto a su labor del día. En Lucas capítulo 2, versículo 8, dice que había pastores en la misma región que velaban y guardaban la vigilia de la noche sobre su rebaño. Estos mismos pastores son a los que se le apareció el ángel. Estos eran pastores literales, que tenían animalitos y cuidaban sus rebaños, y a ellos se les presenta el ángel y les dice, hermanos, que obviamente la anunciación del Hijo de Dios que había ahora nacido en Jerusalén. Por lo tanto, hermanos, la palabra poimen del griego pastor. Fíjese, pastor, obispo y anciano. Tres palabras griegas.
La primera palabra, hermanos, que le menciono es la palabra pastor. La palabra pastor en la Biblia viene del griego poimen. Habla de los pastores. Hermanos, es una persona que literalmente, bueno, hablando del cuidado de ovejas. Pero de este mismo significado, hermanos, esta persona, hablando pastores literales, ellos cuidaban animalitos, es decir, cuidaban de aquellas que estaban bajo de su cargo, a su rebaño propiamente. Hermanos, Cristo como buen pastor cuida también de su rebaño. Y la Biblia, hermanos, a nosotros nos llama también ovejas. De tal manera, hermanos, que cuando Cristo venga, cuando Cristo regrese, dice que va a separar las ovejas de los cabritos. A las ovejas las va a poner a su derecha, a la diestra, que en el término judío es para honra. En el término, bueno, también izquierda para los cabritos es vergüenza. Unos van al cielo y el otro es para el infierno. La oveja obviamente se identifica con su pastor, como dijo David. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Hermanos, entonces David tenía obviamente la actitud de sentirse como una oveja también. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Aunque no era oveja física, hermanos, acuérdese, el pastor bíblico o los pastores bíblicos cuidan del rebaño de Dios. Y esto lo podemos encontrar en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1 hasta el 4. Primera carta de Pedro habla de lo que hacen los pastores de la Biblia, no del pastor. Nunca, le repito, encontrará en estos términos la palabra singular. Nunca. Porque cada congregación obviamente tenía pastores. Mínimo son 2 para hablar de pluralidad. Vamos a leer entonces primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 4. Por favor, acompáñeme abriendo su Biblia y comparando conmigo lo que estamos leyendo. Primera carta de Pedro, capítulo número 5, versículo 1 en adelante. Dice, primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 1 en adelante. Ruego a los ancianos, aquí está un término. Anciano es igual que también pastores en el término de la labor. Dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Número 2. ¿Cuál es el trabajo del anciano? ¿Cuál es el trabajo del pastor? Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. ¿De quién está hablando? Está hablando que los ancianos o los pastores deben de cuidar a la iglesia, no el pastor, los pastores. Hermanos, y luego dice también, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, imagínense, ¿quién es el príncipe? Jesucristo. Jesucristo es el príncipe de los pastores, y cuando aparezca él, dice, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Es decir, cuando venga Cristo, hermanos, va a premiar a los pastores, hablando propiamente a los ancianos. Hermanos, que el término anciano no necesariamente es de alguien de edad, sino habla de madurez espiritual, como también madurez, obviamente, mental. Por lo tanto, hermanos, el apóstol Pablo entonces habla del pastor, del trabajo de la labor. Hermanos, que obviamente el apóstol Pablo dice que deben apacentar la grey de Dios que está entre nosotros. ¿Cuál es el trabajo del pastor en la iglesia, o del anciano, o del obispo? Que los términos hablan de la misma persona. Pero la función propiamente, hermanos, es apacentar. Cuida de ella, cuida la iglesia. Pero no está hablando de un pastor, está hablando cuando menos 2 o 3 o 4 o más. Hermanos, la labor propiamente de liderazgo de la iglesia, porque es el término más adecuado, directamente, hermanos, tiene que ver con el liderazgo de cada congregación de la iglesia de Cristo.
Algo que le quiero comentar también. Cada congregación de la iglesia en la Biblia es autónoma. Nosotros como iglesia no pertenecemos a ninguna jerarquía. La iglesia, hermanos, donde quiera que estemos, somos autónomos. No pertenecemos a ninguna asociación o algún concilio, no. Porque la Biblia, hermanos, obviamente muestra cada congregación establecida de una manera autónoma. Por lo tanto, nuestra única manera, hermanos, para poder tener la regla de aplicación, solamente la Biblia. No tenemos libros más. Es suficiente la Biblia. Por lo tanto, en Hechos capítulo 20, versículo 17, Hechos 20, 17, el apóstol Pablo, hermanos, dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Pablo mandó a llamar desde Mileto que fueran a Éfeso, a los ancianos de la iglesia, no al pastor, a los ancianos. Mientras el apóstol Pablo, hermanos, en el versículo 20 de Hechos capítulo 20, versículo 28, 28, les dice el apóstol Pablo, bueno, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo los ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Hermanos, ¿quién pone directamente a los obispos hablando bíblicamente? Dice en Hechos 20, 28 que deben de cuidar del rebaño y que el Espíritu Santo los puso a ellos para apacentar la iglesia del Señor. ¿De qué manera se apacienta el rebaño de Dios? Cuidándolo. Hermanos, cuidándolo y cuidando de la doctrina, cuidando de la enseñanza, cuidando que tenga lo necesario, ayudando al necesitado. Pero mire, la iglesia, la cual compró Jesucristo. Por lo tanto, el obispo directamente en la Biblia, hermanos, es una persona común y corriente como usted y como yo, que únicamente tiene madurez espiritual, y propiamente la palabra obispo se traduce como supervisor. Es un supervisor. Ese supervisor, mis hermanos, obviamente supervisa a la iglesia. Por eso el obispo, el anciano o directamente el pastor, dentro de los pastores, hermanos, ellos tienen que cuidar a la iglesia, tienen que supervisar a la iglesia. Los obispos tienen que visitar a la congregación, ver cómo están los hermanos, cómo se sienten, cómo viven, ver cómo se están desarrollando y creciendo, hermanos, y viendo cómo están los hijos, cómo son como matrimonio, porque directamente, hermanos, la iglesia tiene un valor importante para Cristo, y por eso dejó a los pastores, hermanos, que obviamente, le vuelvo a repetir, es plural, mínimo 2. Por lo tanto, estas referencias, hermanos, nos indican que el término pastor para describir a un supervisor espiritual de la iglesia del Señor. ¿Qué es un pastor bíblicamente? Es un supervisor o describe a alguien que supervisa la espiritualidad de la iglesia del Señor. Aunque propiamente, hermanos, hay que notar también que a los líderes en la Biblia se les instruye para que puedan pastorear el rebaño de Dios. Algo que yo tengo problema, porque yo no entiendo mucho del trabajo de un pastor, literalmente hablando. No conozco lo que es el trabajo, pero algo que sí sé es que un pastor, por ejemplo, de ovejas o de cabritos o de cualquier animalito que tenga en el campo, hermanos, vela por ellos, cuida por ellos, los alimenta, los cura, los carga, los mantiene juntos, que propiamente, hermanos, hablando figuradamente, es la misma labor también de los pastores, hablando en la iglesia. Entonces, los pastores son los supervisores de la iglesia. ¿Y qué hacen los supervisores? Hermanos, obviamente, ellos cuidan a la iglesia particularmente, dice Hechos 20, 28. Por tanto, mirad por vosotros, cuídense ustedes, y también cuiden el rebaño en el que el Espíritu Santo a ustedes los puso por obispos. Ahora es muy común que se le ocurra a una persona, ya soy pastor, abre un grupito allí en su casa,
y empieza a llamar gente, a invitar gente, y empieza, hermanos, obviamente a tomar posesión directamente de todo lo que dice o hace en ese lugar. Le pone como se le antoja: iglesia Arca de Noé, iglesia, no sé, muchos términos. Cuando realmente, hermanos, en la Biblia la iglesia es diferente. Cuando decimos iglesia de Cristo, únicamente lo que estamos haciendo es describir primeramente de quién es la iglesia del Señor. ¿De quién es la iglesia? La iglesia de Cristo. ¿Quién es la iglesia? Nosotros. Porque la iglesia no es el edificio. La iglesia es usted o yo, que ahora somos bautizados a través de la fe en Jesucristo. Nosotros somos la iglesia. El edificio no es más que 4 paredes, hermanos, que finalmente algún día se destruirá. Por lo tanto, es importante, hermanos, tomar que básicamente hablando del liderazgo de cada congregación, a la iglesia, a los líderes se les instruye que deben de pastorear el rebaño de Dios. Primera de Pedro capítulo 5 y Hechos capítulo 20, versículo 28. Entonces aprendemos que en la iglesia, hermanos, los pastores debían apacentar o supervisar el rebaño, que en este caso, hermanos, la Biblia también le llama ancianos. En Tito capítulo 1, versículo 5. Mire, en Tito capítulo 1, verso número 5. El apóstol Pablo, hermanos, escribe a Tito y le dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiese lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. La iglesia, hermanos, en el siglo primero, en aquellos lugares, en Creta, no estaba completa. Y Pablo hace una encomienda a aquel joven Timoteo evangelista para que vaya y haga la labor de establecer ancianos en esas congregaciones. ¿Por qué no tiene el día de hoy el anciano en las congregaciones? Bueno, es otro tema. Pero la palabra que dice en Tito capítulo 1, versículo 5, por esta causa te dejé en Creta para que corrigiese lo deficiente y establecieses ancianos. No había ancianos en las congregaciones. Y la labor propiamente de Tito era trabajar con la iglesia para levantar el liderazgo que la iglesia necesitaba. Hermanos, esta palabra ancianos viene del término griego presbúteros. Aunque esta palabra, hermanos, obviamente anciano, en algunas ocasiones se traduce o se interpreta como alguien de edad, no necesariamente se maneja así también en la Biblia. También habla de madurez. Acuérdese usted, mi hermano amigo, que hay jóvenes que son muy maduros y hay personas, ancianos, que no son maduros. Por lo tanto, el término obviamente anciano en la Biblia habla de alguien que tiene madurez y criterio, madurez espiritual y criterio propio en este caso, porque también más adelante se dan los requisitos para anciano, obispo o también el pastor. Hermanos, por lo tanto, entonces, en primera de Timoteo capítulo 3, versículo 17, hermanos, ahí nosotros encontramos que no cualquiera puede llamarse pastor, o obispo, o anciano. Hermanos, Dios nos da requisitos para poder cubrir esa labor que verdaderamente es algo muy respetable en la iglesia de Cristo, pero es necesario que cualquiera que quiera ser parte de los pastores de la iglesia, que son los líderes que cuidan, que alimentan y que obviamente velan por las almas. Hermanos, aquellos líderes de la iglesia, no el predicador, no es la labor. No es, hermanos, obviamente el evangelista el que debe de hacerlo. Son los ancianos, los obispos o también los pastores. En la Biblia, hermanos, son los supervisores. Son los que cuidan a la iglesia, los que alimentan a la iglesia y los que obviamente, hermanos, velan por las almas de los miembros que están en la iglesia. Ellos son propiamente los pastores de la iglesia, cosa que cuando vemos directamente en el término general, hablando en lo religioso, hoy día no coincide con la Biblia. No coincide con lo que vemos. Muchas veces se acercan las personas y me dicen: pastor, yo le digo, yo no soy pastor, yo soy predicador, yo soy ministro, soy evangelista, pero no soy pastor. Algún día, quiera Dios,
verdaderamente, hermanos, sí anhelo ser obispo o anciano. Vamos ahí a leer, por ejemplo, por favor, si me acompaña, Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 1. En la palabra de Dios, primera carta a Timoteo, al igual que Tito, encontramos los requisitos, hermanos, que necesariamente deben de cumplir los pastores, los obispos o los ancianos, que son los líderes que la iglesia necesita como iglesia de Cristo, donde quiera que estemos. Entonces, primera de Timoteo capítulo 3 dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. ¿Qué es el obispado? Le acabo de mencionar, es un supervisor de la iglesia. ¿Qué hace supervisando la iglesia? Bueno, como cualquier supervisor, supervisa que la iglesia esté bien. Obviamente, hermanos, como supervisor debe de cuidar la doctrina, debe de cuidar al predicador, cómo está trabajando, debe de cuidar al evangelista que esté respondiendo con su labor, debe de cuidar a la iglesia, cómo está viviendo la iglesia, para ayudarle propiamente a llevarlo por un camino correcto en la voluntad de Dios a través de la palabra divina. Debe de cuidar de que los hijos de los miembros vayan bien, debe de cuidar las actividades de la iglesia, debe de cuidar la ofrenda, debe de cuidar los proyectos que la iglesia tiene, debe de cuidar las misiones que la iglesia tiene. Hermanos, ser verdaderamente un líder por voluntad en la iglesia es una grande bendición. Recuerde, dice la palabra de Dios que debemos de cuidar porque Cristo compró a la iglesia con su propia sangre, pero no tenemos muchas veces ancianos o diáconos y no tenemos el gobierno. Ahora, dice Primera de Timoteo capítulo 3, si alguno anhela obispado, buena obra desea. El primer requisito para ser anciano, a ser obispo o ser pastor en la iglesia, el primer requisito es anhelarlo. Que salga de mí, que yo lo desee servir a Dios en cuidar las almas, en alimentar espiritualmente y en cuidar obviamente todo lo que respecta a la iglesia. El segundo requisito, hermanos, dice que es necesario que el obispo sea irreprensible. Irreprensible. ¿Qué significa la palabra irreprensible? Que no da motivo a que hablen de él. Hermanos, una persona irreprensible, no hay manera en la cual yo le llame la atención. Es decir, yo puedo ver toda su vida, su conducta, su testimonio, pero yo no hallo algo en lo cual le puedo acusar a él. Hermanos, y significa irreprensible que no des lugar a que te acusen de algo. Hermanos, eso es lo que es irreprensible. Por lo tanto, el que es pastor, obispo o anciano de la iglesia debe de ser ejemplo en muchos aspectos, como dijo Pablo, en conducta, amor, en fe. Por lo tanto, hermanos, el anciano, el obispo, el pastor, hablando del pastorado, directamente, hermanos, es alguien que primeramente anhela servir a Dios y segundo, trata de cuidar primeramente su testimonio también delante de Dios. No lo pueden acusar que llegue tarde porque siempre llega temprano. No lo pueden acusar de que no trabaja porque siempre que haga actividad, ahí está, llevando café o ayudando. No lo pueden acusar de que no estudia porque el hermano también participa predicando, dando clases, ayudando también con el evangelismo. Hermanos, es un hermano que labora. No lo podemos acusar de la familia, porque el hermano siempre llega con su familia, la familia llega junta, son buena familia, los hijos, la esposa. Hermanos, no tiene de qué te acusen. Es irreprensible. Y es algo, hermano, de lo cual yo creo que es importante cuidar nuestros testimonios delante de Dios. Y luego dice también, marido de una sola mujer. Obviamente, acuérdese, eso se llama fidelidad. Fidelidad a la esposa que el pastor, el obispo o el anciano debe de tener. Recuerde Job. Job decía dijo Job, yo hice pacto con mis ojos. Entonces la fidelidad, hermanos, obviamente debe de ser patente cuando alguien, hablando del obispado, es responsable con su hogar y cuida y ama a su familia. Y luego dice también, sobrio. ¿Qué es una persona sobrio?
Sobrio es lo opuesto a ebrio. Por lo tanto, uno que está ebrio es uno que trae mareada la cabeza o que se pierde muy rápido. La palabra sobrio es alguien que está siempre de una manera muy en su mente y en todo, hermanos, muy correcto. Por lo tanto, hermanos, entonces estamos leyendo Primera de Timoteo capítulo 3, sobrio, que no pierde la cabeza en cualquier instante o por cualquier situación. Prudente. La palabra prudente, hermanos, es alguien que piensa antes lo que va a hacer, piensa lo que va a decir y piensa la repercusión que va a traer tanto uno como otro y cuida de las palabras que va a decir. Por lo tanto, hermanos, los ancianos, los pastores o los obispos es el liderazgo de la iglesia que cada congregación necesita y que debe de cumplir con estos requisitos. Prudente, acabo de mencionar, decoroso. ¿Qué significa la palabra decoroso? Hermanos, en el griego viene de la palabra cosmos, que obviamente es en orden, una persona ordenada. Una persona, hermanos, que obviamente tiene ordenadas sus ideas, una persona que es muy ordenada en su ropa, en su forma de ser, en su forma de tratar y principalmente en el lugar que le da Dios. Alguien dijo una vez, si quieres conocer a alguien y quieres saber qué tipo de persona es, mira los zapatos. Eso decían. Si los zapatos están limpios y bien boleaditos, todo lo demás está bien. Y luego alguien me dijo también, bueno, ¿quieres conocer a un hombre? Mira cómo está su carro. Si su carro está limpio, quiere decir que su vida está en orden, su casa está en orden. Bueno, probablemente sean parámetros que nos ayuden a ver qué tan ordenada es una persona. Y eso es importante, porque directamente, hermanos, Dios es un Dios de orden. Y yo debo tener en orden mi pensamiento, mi vida, mi casa y mi fe. Por lo tanto, debe de ser un hombre, el líder de la iglesia, debe de ser un hombre decoroso. Siguiente palabra, hospedador. Hermanos, la palabra hospedador del griego se traduce como que es amante del desconocido. Es decir, puede llegar una persona que no conozco y que es de la iglesia, y si me pide, obviamente, hospedaje, yo le tengo que dar hospedaje. Hermanos, porque obviamente el anciano, el obispo o los pastores cuidan también de la iglesia para poder ayudarle. Mis hermanos, entonces, todos estos requisitos, déjenme continuar, son importantes. Que sea hospedador. Qué bonito, de verdad, hermanos, es muy bonito recibir hermanos en la casa. Es muy bonito visitar a hermanos en otra casa. Algo que realmente, hermanos, da mucha fortaleza a la iglesia es la convivencia de la iglesia. Alguien llega a tu casa, inmediatamente pones cafecito o le ofreces un vaso de agua o si ya comió. Hermanos, eso se llama ser hospedador. Eso se llama ser atento. Y el anciano o los pastores tienen que ser atentos en la necesidad de cualquiera que te visite. Bien, y luego dice también debe de ser apto para enseñar. Algunos hermanos han dicho, hermanos, algunos eruditos, que el anciano, el obispo o pastores, cualquiera de ellos tres que es lo mismo, en términos diferentes. La labor es diferente, la persona es la misma. Esa persona, hermanos, que cubre el perfil para ser un líder de la iglesia, obviamente, hermanos, debe saber más que el mismo predicador. Más. ¿Por qué digo que más? Bueno, porque debe de cuidar la doctrina. Y si el predicador en un momento determinado se equivoca o está fuera del contexto bíblico, hay que corregirlo. ¿Y quién lo va a corregir? Los ancianos. O propiamente los pastores de la iglesia, que son los líderes que supervisan a la iglesia. Por lo tanto, hermanos, el anciano debe de ser apto para enseñar. Tiene que enseñar. Y luego dice también, no dado al vino. Es decir, uno de los problemas, hermanos, que enfrentamos mucho como personas es el alcohol. Muchas personas dicen, hermano, pues es que nada más una copita para comer. Bueno, la Biblia, hermanos, ahí nos dice propiamente que el alcohol es un problema directamente para los creyentes, porque somos estorbos para los demás. Si alguien ve que yo me estoy tomando una copita,
¿Qué va a decir alguien? Oye, pues si el hermano José está tomando, ¿por qué yo no voy a tomar? Hermanos, imagínense el día que yo pueda, porque sí anhelo el ancianato, y que alguien me vea tomando una cerveza, un vinito, ¿qué va a decir? Hermanos, puedo ser estorbo. Y eso perjudica directamente también a la iglesia, no apto, no dado al vino. Hermanos, obviamente no es parte de la vida espiritual. Y luego dice también no pendenciero. ¿Qué significa la palabra pendenciero? Es una persona peleonera. Usted lo sabe. Hay personas, mis hermanos, que son muy inmaduros espiritualmente y que prácticamente lo podemos llamar que es un cerillo. ¿Sabe por qué? Porque los cerillos usted nada más le raspa tantito, inmediatamente se prende. Entonces, no deberíamos de inmediato, por eso dice prácticamente que debemos de ser sobrios, que no debemos de perder la cabeza muy rápido, sino mantenerla siempre en su lugar. Por lo tanto, no pendenciero es no peleonero. No busques bulla, no busques un problema dentro de la iglesia ni con nadie. Luego dice no codicioso de ganancias deshonestas. Es avaricia. Hermanos, propiamente hay gente que de alguna manera tratará de agarrar dinero, pero no con el tesoro de Dios. No deberíamos, hermanos, obviamente, sabemos que propiamente como predicadores muchas veces la iglesia nos ayuda. Hermanos, somos bendecidos por Dios y por hermanos que nos ayudan y que ocasionalmente o regularmente deciden ayudarnos por la labor que estamos desarrollando en el servicio que le prestamos a Dios y a la iglesia, pero es la bendición de Dios que nos da a través de los diferentes medios que Dios quiera hacer. Pero tener, hermanos, agarrar dinero deshonestamente no es bueno, no es correcto para un anciano. Luego dice también, hermanos, que debe de ser, que no sea, que sea apacible. Menciona también Pablo como requisito. Una persona apacible, hermanos, los pastores bíblicamente son apacibles, es decir, maduros espiritualmente hablando. Usted platica con ellos, hermanos, y es una persona que realmente demuestra el conocimiento, demuestra su fe, demuestra su madurez en el Señor, demuestra su conocimiento en la palabra de Dios y propiamente, hermanos, es una persona apacible, sereno, tranquilo. Luego también menciona, hermanos, ahí dice que gobierne bien su casa. Los líderes de la iglesia, hermanos, comienzan trabajando con su familia y comienzan directamente con su hogar. No podemos, hermanos, nosotros empezar a trabajar en la iglesia y dejar la casa abandonada. Hay muchas personas que se dejan llevar propiamente por la emoción o por el interés. Pero, hermanos, abandonan a la iglesia. Y dice la Sagrada Escritura que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Y aquí hay algo importante. Dice, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la casa de Dios? Si yo no soy, hermanos, un buen papá o esposo o proveedor para mi casa, para mi familia, no puedo ser yo dentro del grupo de los pastores de la iglesia. No puedo ser de los obispos. No puedo ser yo, en todo caso, anciano también con los demás. Porque claramente, hermanos, el ministerio de la iglesia comienza directamente en el hogar. Por eso dice que tenga a sus hijos en sujeción, que los hijos se sujeten al papá por obviamente el testimonio que el papá tiene para con la familia y también para con su esposa. Por lo tanto, cuando hablamos directamente de los pastores de la iglesia, hermanos, ¿quién es el pastor en la Biblia? No habla de una persona como líder en una congregación. Jamás existe eso. El único pastor singular es Jesucristo. A partir de ahí, nunca usted encontrará en forma plural la palabra pastor. Siempre encontrará la palabra pastores, ancianos y también, hermanos, en todo caso, obispos. Esos tres términos hablan de una misma función o de una misma persona, perdón.
con diferentes funciones. Alimenta, pastorea y cuida. Por lo tanto, hermanos, entonces, es importante recordar que los requisitos que Pablo está hablando directamente de los líderes y los pastores que la iglesia tiene, estos son los pastores. Básicamente, hermano, la iglesia de Cristo está careciendo de pastores bíblicos. Hay predicadores, pero no hay pastores y no hay diáconos. Y tenemos ese problema. Por lo tanto, los requisitos son importantes. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo cubra estos requisitos. Y luego sigue diciendo, no un neófito. Hermanos, la palabra neófito para nosotros es como alguien que ignora. Pero bíblicamente, hermanos, la palabra neófito en la Biblia es un recién convertido. Alguien que se acaba de bautizar, tiene 1 año, 2 años, y lo hacemos dentro del grupo de los ancianos. No debería. No debería, porque propiamente la palabra neófito se traduce como alguien inmaduro. Es decir, no tiene conocimiento, no tiene obviamente lo que es la enseñanza bíblica, no tiene la doctrina como debería y no tiene la madurez. Por lo tanto, un neófito, hermanos, es una persona que es recién convertida. Por eso dice, no sea que envaneciendo se caiga de la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Hermanos, el liderazgo de la iglesia, propiamente los pastores de la iglesia, son personas que propiamente cumplen los requisitos que Pablo y Timoteo mencionan. Y que directamente, hermanos, no es un pastor, en la Biblia no existe. Por favor, si usted lo encuentra, muéstremelo. Pero no lo hay. Hablando plural, no hay. Perdón, singular. Y cuando habla plural, siempre se refiere a una misma congregación. La iglesia de Cristo que está en Filipos, la iglesia de Cristo que está en Galacia, la iglesia de Cristo que está en Tesalónica. Así cada congregación en diferente lugar tenía sus propios ancianos y tenía sus propios diáconos. Por lo tanto, el medio religioso, hermanos, en estos días ha tergiversado mucho la palabra de Dios y se ha salido del contexto bíblico. Revíselo, analícelo, hermanos, con calma. Y se va a dar cuenta, hermanos, propiamente que la palabra de Dios debe de darnos el paralelo, el límite para hacer las cosas. Recuerde, en la primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 6, primera de Corintios 4, 6, el apóstol Pablo dice, para que aprendan en nosotros, alguien que lo acompañaba a él, decía a no pensar más de lo que está escrito. No piensen más de lo que la palabra de Dios únicamente dice para nuestra aplicación. Si usted le cambia algo, acuérdese lo que dice Apocalipsis, cualquiera que le quite o le agregue a este libro de la ley, le será quitado o agregado las plagas de este libro. Por lo tanto, hermanos, entonces hablar bíblicamente, primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Por lo tanto, mis hermanos, si alguna vez le preguntan o intentan hacer como muchas veces distorsión de la palabra de Dios, no lo permita. No permita que esto pase. Porque la palabra de Dios, hermanos, es suficiente para tener la conformación bíblica para este siglo XXI, ancianos, diáconos, ministros y los santos. Nada más. Cualquier otra alteración no es bíblica. Cualquier persona que hoy se titule y se autonombre pastor en una congregación hablando individualmente, no cumple el perfil de la palabra de Dios. Y por lo tanto, le animo, hermanos, que la iglesia necesita madurar para que las iglesias de Cristo vayan teniendo más conformaciones en diferentes congregaciones y lugares. Nos urge ancianos y diáconos, ministro y los santos, obviamente, para que podamos glorificar a Dios en la conformación bíblica y no estemos todavía con problemas de conformación. Anhelémoslo y créame que es una gran bendición servir a Dios y Dios nos ayudará
a crecer espiritualmente, que tanto necesita la iglesia, el crecimiento, para que vayamos más hacia la perfección. Hermanos, le agradezco su tiempo. Ya se me acabó el tiempo. Espero haberle aclarado que propiamente, hermanos, ¿quiénes son los pastores en la Biblia? Bueno, los pastores son los líderes. Pero líderes en cada congregación, nunca menciona uno, sino siempre mínimo dos, hablando de pluralidad. Ancianos, diáconos. Es lo que cada congregación debe de tener. Por lo tanto, mis hermanos, respetemos la palabra de Dios y créame que siempre estaremos bien. Hermanos, agradezco sus comentarios. No pude leerlos porque perdería el hilo de la clase que traigo. Los voy a leer más tarde. Y agradezco mucho sus comentarios y también su tiempo para estudiar la bendita palabra de Dios. Si le quedó alguna duda, por favor, escríbala y trataré más adelante de explicarla o de abrir otra clase para poder explicar si faltó algo que deba de aclarar. Vamos a orar, por favor. Le damos gracias, Padre, porque nos ha permitido terminar en esta tarde, en esta clase que obviamente ha habido tanta distorsión en el medio religioso, Padre Santo, de su palabra, y en muchos lugares ahora están tomando diferentes prácticas que no están establecidas en la iglesia bíblica, que no son mandados a la iglesia el día de hoy, y que no podemos nosotros alterar lo que usted nos dejó a través de su palabra, que fue inspirada por su Espíritu Santo. Pedimos, Padre, que bendiga a su iglesia, que buscamos siempre la conformación únicamente que nos da su palabra, y no lo que el medio religioso ahora nos ha heredado. Que no nos dejemos llevar por las cosas humanamente hablando, porque también hay muchas doctrinas humanas, como también hay doctrinas del diablo. Pero la que debemos de buscar, Padre, es siempre la doctrina que desciende de lo alto, la que nos ayuda y la que nos lleva directamente también al cielo. Bendíganos, Padre, para que podamos aprender de su palabra, compartir con aquellos que tenemos oportunidad y sobre todo, Dios, que siga usted cuidando a cada uno de mis hermanos que esta tarde se han unido para escuchar esta clase. Gracias por su iglesia en la faz de la tierra, gracias por nuestros amigos, gracias por la familia también que se conecta y por todos pedimos bendición y pedimos que usted les cuide y les ayude donde quiera que estén. Especialmente a los enfermos, que sabemos que nuestra hermana Alejandrina está delicada, que Gabriel Martínez también está delicado por cuestión del cáncer, ya está llevando quimioterapias. También por nuestra hermana Laura Lino pedimos que siga bendiciendo, ayudando en su trabajo, proveyéndole. Y por todos, Dios, los que necesitan en esta tarde de su ayuda y de su amor. Despídanos en paz en esta tarde de la conexión, mas nunca de su presencia. Se lo pedimos y agradecemos en el nombre bendito de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Hermanos, muchísimas gracias. Dios les bendiga y Dios siga estando en sus vidas, sus familias y les siga cuidando en esta pandemia.